Bienvenidos a la asignatura Ética Profesional y Valores, a la semana número 2. Antes de comenzar, tenemos que planificar el aprendizaje, como ya es costumbre en nuestras clases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir contestando cada una de estas preguntas para poder utilizar nuestra atención de la mejor manera. ¿Cómo está mi estado de ánimo en este momento? Recordemos la importancia que juegan las emociones en el proceso de aprendizaje. ¿Dónde está mi atención en este momento? ¿Qué me está distrayendo? ¿Hacia dónde se puede fugar mi atención? ¿Qué tareas pendientes me están haciendo ruido en este momento? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aprendiendo? ¿Cómo está el ambiente a mi alrededor? ¿He planificado bien mi sesión de aprendizaje? Recordemos que tenemos que tener todo listo y separar al menos unos 20 minutos para prestar atención a la clase del día de hoy. Hecho eso, comencemos. ¿Qué dilema? Un tranvía desbocado corre por una vía hacia 5 trabajadores. Tú estás parado junto a una palanca que puede desviar el tranvía hacia otra vía donde solo hay un trabajador. ¿Qué dilema? ¿Qué vas a hacer? ¿Deberías tirar de la palanca y sacrificar a uno para salvar a 5? ¿Qué harías? Te pongo otro caso. Tu amigo te confiesa que cometió un crimen. La policía lo busca para interrogarlo. ¿Qué dilema? ¿Qué deberías hacer? ¿Deberías mentir a la policía para proteger a tu amigo, aunque eso signifique obstruir a la justicia? ¿Qué harías? Fíjense que cuando hablamos de dilemas éticos, estamos hablando ¿de qué? De situaciones en las que una persona se va a enfrentar a 2 o más opciones que entran en conflicto con los principios éticos y morales de una persona. Entonces, ¿qué estamos diciendo en otras palabras? Estamos diciendo que cuando uno se encuentra frente a un dilema ético, lo que está es enfrente a una encrucijada en donde todas las opciones disponibles presentan un lado negativo o cuestionable desde el punto de vista ético. Fíjense qué importante es contar con un marco, es decir, una forma de pensar que nos ayude, que nos guíe a tomar estas decisiones éticas. Vamos a ver unos pasos a continuación que nos van a servir como una guía para nosotros poder enmarcar nuestro pensamiento. El primer paso, tenemos que identificar el problema o el dilema. Es decir, tenemos que definir claramente cuáles van a ser nuestros valores y principios morales que están en juego en este momento. Adicionalmente, tenemos que identificar a las personas que se van a ver afectadas por este dilema y también las posibles consecuencias de cada opción. Después, tenemos que recopilar información relevante para este caso. Tenemos que investigar los hechos de manera objetiva y sin sesgos. Recordemos lo que decíamos como la definición de un dilema ético, que tenemos 2 opciones y en ambas opciones tenemos un lado negativo. Entonces es muy fácil caer en los sesgos personales. Busquemos información de diferentes perspectivas relacionadas con este dilema. Tratemos de ver de ambos lados. Consideremos también las posibles consecuencias a corto y a largo plazo de cada una de las opciones. Fíjense que esto no es fácil. Recordemos que en cada opción hay un lado negativo. En número 3, analicemos cuáles van a ser las opciones que tú tienes. Evaluemos cada opción en función de tus valores y tus principios morales. Considera las posibles consecuencias de cada una de las opciones para cada una de las personas involucradas. Recordemos que muchas veces en los dilemas estamos envueltos en más de una situación y con más de una persona. ¿Qué sugiero? Que busques soluciones creativas que puedan abordar el dilema de una manera ética. Finalmente, en el punto número 4, ahora sí tomemos una decisión. Fíjense que esta es casi la parte más difícil, tomar la decisión. Entonces, una vez que hemos nosotros analizado,
basándonos en nuestros principios éticos y morales, tenemos que elegir. Tenemos que elegir una opción, que no va a ser fácil. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de dilemas éticos, no tenemos solo una solución perfecta. No hay una sola manera de resolverlo. Entonces, tenemos que ir sacrificando ciertas cosas y dándole peso a otras. Claro, tenemos que justificar a nosotros mismos y quizás frente a terceros el por qué hemos tomado la decisión que hemos tomado. ¿Vale? Y yo les decía que esto es casi lo más difícil, pero lo más difícil viene a continuación. Asume las consecuencias de tu decisión. Fíjense que a mí me gusta siempre decirles que esto es lo más difícil, porque uno muchas veces toma acciones sabiendo en las consecuencias y muchas veces no da la cara frente a estas consecuencias. Entonces, siguiendo con nuestros propios principios éticos, tenemos que actuar con integridad, con responsabilidad y mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado. Recordemos que ya la hemos analizado. Finalmente, podemos aprender de esta experiencia. Podemos utilizar lo que hemos aprendido para mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones éticas en el futuro. ¿Qué quiero recalcar acá? El que nosotros podamos tomar decisiones éticas basadas en nuestros principios, en nuestras virtudes, recordemos las 4 virtudes cardinales, es una habilidad. ¿A qué me refiero? Conforme más tomemos decisiones éticas, mejores nos vamos a volver. Es como un músculo, el cual tenemos que ir entrenándolo. Y para eso nos vamos a basar en estos 5 pasos que acabamos de ver hace un momento. Ahora bien, parte de lo que nosotros queremos en esta asignatura es que cada uno de ustedes pues, pueda crear su propio código personal de ética y valores. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Recordemos que el código personal de ética y valores de cada uno de ustedes va a ser un escrito, un conjunto de principios, un conjunto de valores que van a guiar nuestras acciones, van a guiar nuestras decisiones. Y fíjense que va a guiar no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual incluso. Entonces, esta se va a volver una herramienta fundamental que nos va a servir a nosotros para recordarnos cuáles son nuestros valores. ¿Ok? Entonces, esto al final del día, ¿qué nos va a dar? Nos va a ayudar a crear nuestra propia identidad ética personal. Es decir, el código va a estar reforzando en nuestra mente constantemente cuál es nuestra identidad. Es decir, quién soy yo desde el punto de vista ético y moral. Entonces, les invito, toma papel y lápiz y pongámonos a trabajar en este momento. ¿Cuál va a ser el paso inicial? Recordemos que todo empieza siempre con el autoconocimiento. Sócrates ya lo decía, conócete a ti mismo. Y muchas veces ese es el paso más difícil de dar. El conocernos, el conocer para qué somos buenos, el conocer en qué no somos tan buenos, conocer nuestra sombra, conocer ese lado oscuro que también tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el paso inicial? Reflexionemos. Yo les pongo acá unas preguntas guía que les va a servir a ustedes bastante para empezar a mover la pelotita hacia adelante. Claro, no es una lista exhaustiva. Ustedes pueden colocar el resto de preguntas o pueden investigar otras preguntas adicionales. Pero estas 4, pues, a mí me han servido mucho cuando yo diseñaba mi propio código de ética. ¿Ok?
Entonces vamos a ver, dice así, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Fíjese qué potente es esa pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Qué te motiva a levantarte de la cama cada mañana? Tienes un propósito, en otras palabras. ¿Qué estamos preguntando acá? ¿Mi para qué? ¿Mi para qué? Yo como ser humano, yo como profesional, yo como esposo, como padre, como hijo. ¿Para qué? ¿Para qué me despierto? En otras palabras, ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Fíjense esta otra. ¿Qué te hace sentir orgulloso u orgullosa de ti mismo o de ti misma? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? ¿De qué sacas pecho? ¿De qué estás requete orgulloso? ¿Mm? ¿Qué principios guían tus decisiones y acciones? Fíjense que cada uno de nosotros tenemos principios, aunque muchas veces no los hayamos puesto en papel o no los hayamos verbalizado en voz alta. Pero si cada uno de nosotros nos ponemos a analizar, por lo general, nosotros seguimos un patrón de pensamiento. Fíjense que las decisiones que ustedes toman son más o menos consistentes a lo largo de su vida. Y eso ha ocasionado que ustedes lleguen a tomar decisiones de manera consistente, que creen hábitos, en otras palabras, que ustedes creen una identidad en su cabeza, en su mente de lo que ustedes son. Entonces, estos principios que pueden ustedes llamarlos también como leyes, son los que están gobernando su forma de pensar, su forma de actuar y por ende su forma de tomar decisiones. Entonces, una vez que hayamos hecho estas reflexiones iniciales, recuerden que ustedes están anotando en papel y lápiz, pasamos al paso 2. ¿Qué es cuál? Lancemos ahora una lluvia de ideas, ¿vale? La idea aquí es que ustedes empiecen a activar su creatividad, ¿ya? Que ustedes empiecen a lanzar ideas, a lanzar palabras, a lanzar frases, recuerdos, experiencias, que les venga a la mente cuando ustedes piensen en sus valores. Recuerden, valores. ¿Qué valoras tú? ¿Qué es importante para ti? ¿Ok? Entonces, yo les sugiero acá una clasificación para que ustedes vayan colocando dentro de ciertas categorías los valores. Ahora bien, esto al inicio pues resulta un poquito complicado porque a veces no estamos tan familiarizados con los valores o con lo que significa cada uno de los valores. Es por eso que a continuación yo les voy a presentar un listado para darles ideas, para darles inspiración, pueden llamarlo, y ustedes siéntanse en la libertad de ir revisando y de ir apropiándose de las palabras, de los valores que salen a continuación. Recuerden, esto no es una lista exhaustiva y cada uno de nosotros pues también vamos a tener un significado propio. Recordemos también la definición de significado y significante de lo que es un valor. Para uno de nosotros la palabra, por ejemplo, honestidad puede significar algo distinto o un poco más específico que para otro compañero. Lo que significa, por ejemplo, disciplina para mí quizás no es lo mismo que lo que significa para ustedes. Entonces, si bien cada uno puede tener una propia definición, recordemos que también podemos irnos a los diccionarios a investigar y vamos a ir sacando ya pues ciertas definiciones. Entonces vamos a ir viendo según esta lista que yo les he puesto acá, para ir viendo un listado, y le repito, no exhaustivo, de distintas categorías. Entonces nosotros tenemos valores personales, valores familiares, valores sociales, profesionales y espirituales. Siéntanse ustedes en la entera libertad de enfocarse en uno o en varios. E incluso si ustedes encuentran que algo no está aquí, colóquenlo. Colóquenlo. Recuerden, esta es una lluvia de ideas. Aquí ustedes no se deben filtrar, no se deben sesgar, no se deben juzgar por sus ideas. Es decir, no, cuando ustedes empiecen a lanzar ideas,
No digan, esta idea está mal, esto no debería ser. No, más bien dejen correr libre a su imaginación. Así funciona mejor nuestro cerebro cuando está en modo creativo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo. Dentro de los valores personales, fíjense, yo les pongo acá algunos. Ustedes pueden ir escogiendo y decir, mira, honestidad. Yo siento que la honestidad sí es algo que yo valoro, entonces lo anotan. El crecimiento personal, fíjense, para mí sí es algo muy, muy importante, algo que yo valoro mucho, el estar trabajando en mí mismo. Lo voy a tomar. Tal vez el compromiso no es algo que suene, que haga eco conmigo, pues no lo tomo. ¿Ok? Entonces siéntanse también en la libertad de ir parando el video para que ustedes puedan ir tomando nota. ¿Vale? Dentro de los valores familiares, ustedes pueden ver el tema del amor, el apoyo entre familiares, la buena comunicación, el respeto, la unidad de la familia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de valores sociales, por ejemplo, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad, ¿vale? Dentro de los valores espirituales, para una persona puede que valore muchísimo la fe, el perdón. Capaz otra persona valora más la paz interior, ¿vale? Cada quien está escribiendo su propio código de ética. ¿Cómo quieren ser ustedes cuando sean profesionales? ¿Qué quieren valorar de ustedes en el futuro cuando sean ya profesionales de hechos y derechos? ¿Quieren valorar la eficiencia, tal vez la eficacia? ¿Quieren ser vistos como muy profesionales, muy rectos, como buenos líderes, como personas que trabajan muy bien en equipo, como personas que están comprometidos con la calidad, con la excelencia, con el trabajo duro? Fíjense cómo cada uno de nosotros viendo esto ya nos da ideas. Y uno dice, mira, yo quiero verme así. Yo quiero que así me perciban. Así quiero ser. Recordemos siempre que esto, como decíamos en la anterior semana, nosotros miramos en nuestra mente cómo es mi yo ideal. Y yo digo, así quiero ser. Entonces, una vez que yo ya tengo en mi cabeza una idea de cómo quiero ser, fíjense cómo los valores empiezan a alinearse detrás. Porque ya tiene sentido, fíjense. Porque si nosotros ya sabemos a dónde vamos, sabemos exactamente cómo queremos ser, entonces va a ser mucho más fácil entender qué valoramos para que nos acerque un poquito más allá. Y también qué no valoramos, que nos aleja de nuestro objetivo, de quienes queremos ser. Otro ejemplo buenísimo que ustedes pueden utilizar es el pensamiento inverso. Háganse la pregunta, ¿cómo no quiero ser? ¿Cómo no quiero ser percibido? ¿Cómo quiero evitar ser? ¿Quién puedo yo ver de mal ejemplo? Así no quiero ser yo. Pues fíjense cómo eso también es con este ejercicio que es de pensamiento inverso. Podemos ir identificando nuestros valores. Ahora bien, como paso 3, ya vamos a analizar y a elegir. Entonces, de todo lo que ustedes en la lluvia de ideas ya fueron lanzando, las fueron anotando, hemos visto ya este listado, ¿no es cierto?, que tenemos. Vamos a ir poniéndole un círculo, una bombita. ¿A qué? A los que resuenen más conmigo. De ese montón que escogimos, escoge no muchos, tampoco uno, ¿no es cierto? Yo les pongo siempre entre 5, 6, máximo 10. ¿Por qué? Para no diluirnos, sino enfocarnos en lo principal. Como paso número 4, ya tenemos nuestros 10 valores. Vamos a priorizarlos. Es decir, le vamos a poner un valor, un número, y les vamos a colocar de mayor a menor importancia. Entonces ustedes colocan el que para ustedes
lo que ustedes valoren más. ¿Ok? Finalmente, vamos a redactarlo. Entonces aquí ya vamos a escribir en sí redactando en forma de un documento ya como nuestro código personal. Nuevamente, cada uno puede hacerlo de la manera que uno guste. Yo les voy a dar un ejemplo que les puede servir como una guía. Dice así: en mi búsqueda constante por una vida plena y virtuosa, me comprometo a guiar mis acciones y decisiones por los siguientes valores: honestidad, respeto y responsabilidad. Y fíjense que ustedes deberían poner ahí cómo lo van a hacer. Entonces, nuevamente, continuemos con el ejemplo. Honestidad. Actuaré con verdad e integridad en todas mis interacciones, siendo transparente y coherente en mis palabras y acciones. El respeto. Trataré a todas las personas con dignidad y consideración, valorando sus opiniones, creencias y diferencias. Responsabilidad. Asumiré las consecuencias de mis actos con madurez y compromiso, cumpliendo mis obligaciones y compromisos. Fíjense que este es un ejemplo en el cual ustedes ya van a poder ir colocando sus valores. ¿Ustedes cómo piensan aplicarlos? Recordemos que decíamos que esto es importante porque nos va a ayudar a crear nuestra identidad. ¿Quién queremos ser? ¿Cómo queremos que nos vean? Y para que nosotros lleguemos a eso, tenemos que cambiar cómo pensamos y cómo actuamos. Y para eso nos sirve el código. Finalmente, les dejo con la siguiente reflexión. Pregúntate sobre lo que tú consideras correcto o incorrecto y cómo los principios y valores guían tus decisiones en el día a día. Finalmente, para ir cerrando, el código nos va a dar la identidad, pero para llegar a eso siempre tenemos que hacer nosotros la pregunta: ¿qué es correcto y qué es incorrecto para mí? Muchísimas gracias.